Buenos días a todos otra vez. Prometo que será la última vez que yo les venga aquí como protagonista de esta sesión, de estas jornadas. Agradecer de nuevo al INAP por contar conmigo para esta otra mesa, y si ayer venía muy bien acompañada, hoy les puedo asegurar que vengo, si no mejor, igualmente bien acompañada. En este caso, la mesa de experiencias que me toca moderar se titula Gestión y funcionamiento de los sistemas internos de informaciones, y contamos con el honor de tener aquí, en primer lugar, a mi izquierda, del todo a mi izquierda, a Ana Ramos, que es secretaria de Administración Local, en este caso en el Ayuntamiento de Culleredo y en el de Pontedeume, que son un ayuntamiento pequeño, creo, si no me equivoco, que son en torno a... no, intermedio, 30.000 habitantes, y Pontedeume un poco más pequeño, que son en torno casi 8.000, por lo que he visto yo, casi 8.000. Además, cuenta con una experiencia tanto docente para impartir cursos, es decir, que ha impartido cursos destinados a funcionarios públicos. También es miembro de las mujeres del sector público. Además, también tiene numerosas publicaciones relacionadas con la administración local que les invito a leer, y ella en concreto nos hará una pequeña introducción en este turno inicial de intervenciones acerca de la gestión y el funcionamiento de los sistemas internos de informaciones, los modelos de gestión. Recuerdo, gestión directa, la posibilidad de externalizar y también la posibilidad de compartir medios en los pequeños y medianos ayuntamientos. Además de eso, en segundo lugar, tomará la palabra Mónica Legaspi, que en este caso a mi derecha, la primera a mi derecha, por si no pueden leer el cartel los que están más alejados, que es interventora general de la Diputación Provincial de Ourense. También cuenta con una dilatada experiencia docente, tanto para cursos para funcionarios públicos como dentro de la universidad, tanto en la Universidad de Santiago de Compostela como en otras universidades. Y en concreto me parece muy interesante la aportación, la experiencia que ella nos viene a comentar, porque contará en primer lugar el procedimiento que han aprobado en la Diputación de Ourense para la gestión de su propio canal interno de informaciones, pero también, que imagino que será una de las cuestiones que a ustedes más les interese, también nos profundizará acerca de la posibilidad o las medidas de cooperación que la Diputación de Ourense ha implementado para poder ayudar a esos ayuntamientos, a esos municipios de menos de 20.000 habitantes. También nos dará una breve consideración acerca de las iniciativas que ya se han puesto en marcha, y también perfilará en esos 15 minutos que le he dado para esta primera intervención, nos pondrá en relación los sistemas de denuncias internos con el control financiero. A continuación, en este primer turno de intervenciones, también tengo a mi izquierda, esta vez la más cercana a mí, a María José Fernández, que en este caso es interventora general en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. También cuenta con una dilatadísima carrera, tanto profesional como interventora, también como docente, y con algunas publicaciones muy interesantes en materia de administración local. Y en concreto ella nos viene a contar su experiencia, en concreto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y acerca de cómo han ido mutando, transformando o adaptando su sistema de información interno. En concreto, ellos ya contaban con una experiencia previa en el marco del EDUSI, y ahora pues se encuentran con una serie de desafíos a la hora de adaptar aquello que ya tenían dentro del ayuntamiento para acatar la Ley 2/2023. También comentará un poco acerca de cuál es el papel de la intervención de los interventores en el marco de la aplicación de esta ley. En concreto, creo que va a hacer una referencia final acerca del impacto económico de las sanciones, es decir, de las sanciones que la ley prevé, que probablemente sea una de las cosas que también les preocupa en caso de incumplimiento de la implantación de los sistemas de información. Y por último, pero no por ello menos importante,
A mi derecha, aunque esto la verdad es que no tiene pérdida, contamos también con José Claudio Álvarez, que actualmente es vocal del Tribunal de Recursos Contractuales, aunque con carácter previo también ocupaba el cargo de interventor adjunto en la Diputación de Valladolid. Y creo que su primera intervención, su intervención inicial, complementa perfectamente una de las cosas que quedaron ayer pendientes, es delimitar perfectamente dentro del marco de la ley qué son las cuestiones que afectan al marco o que la parte política de la implementación de la ley 2/2003, cuál es en concreto la parte jurídica, las implicaciones jurídicas, y por último hará una pequeña referencia a los retos y desafíos en materia de tecnologías. Por último, como ya les recordaba a los ponentes, una pequeña intervención inicial breve de 15-20 minutos máximo para respetar los tiempos, y en segundo lugar se dará pues el turno de intervenciones para que ustedes puedan formular todas las preguntas que tengan, pues, todas las dudas, todas las preguntas que me imagino que tendrán en relación también con las que quedaron ayer sin responder. Sin nada más, cedo en primer lugar la palabra a Ana Ramos, cuando quieras. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias al INAP, a la Subdirección de Formación Local, por haberme invitado y por poder participar en esta mesa y representando además a lo que es, como yo digo, la primera línea del municipalismo, ¿no? Somos los pequeños, los medianos, los PIMEL, los que cuando se plantea un proyecto tan ambicioso como este que nos encarga el legislador, tenemos las mayores dificultades, ¿no? Estoy muy agradecida a Mercedes Valverde por contar con nosotros y aumentar aquí el lobby gallego, que somos unas pocas hoy en Madrid. Tenemos aquí una fuerza importante estos 2 días y estoy muy agradecida, aparte que me he podido reencontrar con compañeras que hace casi 20 años que he salido de esta casa y nos hemos vuelto a ver aquí, y es siempre muy agradecido y muy emocionante. Pues después de estas mesas y comentarios previos que hemos tenido, estos análisis más teóricos en algunos casos con profesores expertos, profesor Aymerís, profesor mío y desde luego estudiosos académicos en la materia, mi parte es la de poner los pies en la tierra, ¿no? Vamos a ver cómo en un ayuntamiento que es mi tramo de población, yo soy titular de un ayuntamiento pues de menos de 10.000 habitantes, he llevado una acumulación desde el mismo momento de que se plantea a través de la directiva este sistema de integridad, este sistema interno de información, desde el año 19, llevando acumulado un ayuntamiento de más de 30.000, pues he tenido la doble visión, a la parte simultánea y de la implantación simultánea a su vez de este mecanismo. Por tanto, no ha sido mejor en uno que en otro, ya os lo anticipo, os lo voy a explicar ahora y vamos a poder ver las carencias a través de este análisis. ¿Qué nos ha pasado? Pues que realmente el legislador no ha tenido mucha condescendencia con los ayuntamientos pequeños, ¿verdad? Nos ha establecido un tramo muy grande, nos ha marcado que para tener medios compartidos estamos en 9.999 habitantes, pero un ayuntamiento de 10.001 ya no puede acogerse a los medios compartidos, pero todos conocéis, y los que sois de mi tramo poblacional, que no hay mucha diferencia. La carencia de medios personales es enorme, la carencia de cultura de integridad es todavía mayor, la cercanía es tremenda y en estos casos en los que hay que mantener el anonimato, el sigilo, la reserva de la tramitación es muy complicada. Mayor complicación todavía que un ayuntamiento más grande en la que quizá la distancia diluye un poquito más las dificultades, ¿no? Pues tenemos dos opciones en los ayuntamientos en que no podamos, por ley, acogernos a un medio compartido o no queramos, porque tengamos un equipo técnico importante y decidamos, a través de nuestro órgano de gobierno, encabezar este tema de forma directa, aunque externalicemos alguna parte o no, pues tendremos, pues hay que reconocerlo, bastantes dificultades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí la ley nos establece unas sanciones muy severas para los que de 10.001 habitantes, pongamos el foco en un ayuntamiento de este nivel, a día de hoy no tengamos establecido y en funcionamiento pleno el sistema de interno de información. Tenemos que tener una cultura de integridad en nuestro ayuntamiento, pero tenemos que tener recursos económicos, tenemos que seguramente poder licitar, tenemos que poder tener una formación para nuestros compañeros, tenemos que poder tener un canal de difusión de este mecanismo a los ciudadanos, a la ciudadanía, pero también un canal de difusión muy riguroso, porque si no esto, lo comentábamos ahora en los descansos, puede ser
de aquí podemos llevarnos al infinito y cargarnos algún equipo de gobierno, ¿no?, en las próximas elecciones, ¿verdad? No me quiero ver en el periodo preelectoral del siguiente mandato, ¿verdad?, cuando esto se ponga en marcha, cuando esto se difunda de verdad, el arma que tiene la ciudadanía y otros de dentro para poder incluso, pues eso, afectar muy duramente a la integridad de la institución y a la imagen de la institución, que también hay que protegerla, ¿no? Hay que proteger al denunciante, pero también tenemos que protegernos a los ayuntamientos, ¿verdad?, al denunciado y a la propia institución, porque se puede mal usar, ¿verdad? Esta herramienta se puede mal usar y no somos ajenos ninguno de nosotros a esta posibilidad. Fijaros dos fechas además que nos marca el legislador, que en mi opinión también pues son bastante utópicas. Nos publica la ley y nos dice que el 13 de junio del 2023 los de 10.001 habitantes, no los de 50.000, los de 10.001 habitantes tenemos que tener implantado el sistema interno de información. ¿Y qué fecha es esta además? Estamos en plena vorágine electoral. Venimos de todo un año, desde enero, estamos los secretarios metidos en el tema preelectoral, la carga de trabajo que esto implica, la organización del ayuntamiento, es que no sé vosotros, pero no damos para mucho más, ¿no?, para ponernos además a implantar un sistema de cero, ¿no? Y más en un ayuntamiento que, si no ha gestionado fondos europeos, no ha tenido fondos DUS, si no ha tenido fondos Next Generation o no los ha tramitado, es el primer contacto con un tema de integridad, de lo que es un sistema interno de información, que seguramente la gran mayoría, y me atrevo a decir el 90% de los empleados públicos, nuestros compañeros, no van a saber ni de qué le estamos hablando, ¿no? Pero la otra fecha, que en mi opinión pues también tiene bastante falta de oportunidad, es la de los de menos de 10.000, los de 9.999 hasta 600 habitantes, 500, 100 habitantes. Pues aquí nos dan hasta el 1 de diciembre. Muy poco plazo y, desde luego, además, también poca oportunidad en él, porque estamos en el final de año. Parece que siempre me quejo de las faltas de oportunidad del legislador en cuanto a las fechas que nos marca, pero es que parece que también lo he hecho aposta, ¿no? Nos mete esto a final de año, nos lo mete en plena organización. Y fijaros, en los ayuntamientos que lo tengamos que llevar de forma que estemos en el tramo en el que lo llevemos de forma directa, fijaros lo que tenemos que hacer. Tenemos que licitar. Lo más probable es que tengamos que justificar, y es muy probable, y fundamentalmente por el tema del anonimato, la formulación de la denuncia, acreditar la insuficiencia de medios propios y tener que externalizar a un programa que garantice el anonimato, y ahora explicaré cómo se está haciendo en los ayuntamientos más pequeños. Tenemos que luego ejecutar el contrato, que los que sabemos lo que es poner en marcha un sistema, la ejecución del contrato, que es la gran olvidada, pero ojo, los que lo tenemos que llevar a cabo como responsables del contrato o en primera persona, es muy complejo y lleva también su rodaje, también tiene que tener su rodaje. Tenemos que aprobar el reglamento y la ordenanza, porque en mi propuesta de hoy yo me voy a mojar en cómo en cuanto a mi propuesta, cómo se podría hacer un ayuntamiento pequeño y mediano. Yo abogo por la aprobación de un reglamento y una ordenanza, porque nos va a dar ese marco jurídico necesario de seguridad jurídica para el responsable del sistema interno de información. Yo, como habilitada, como creo que tengo unas cuantas papeletas para poder tenerlo, y los habilitados nacionales, los secretarios de ayuntamiento e interventores, tenemos bastantes papeletas para que nos toque este nombramiento, quizá no muy apetecible, pues vamos a tener un poco respaldo, ¿no?, en ese caso. Y un reglamento municipal, una ordenanza que nos dé una estructura y un marco de seguridad jurídica es muy importante. Pero además, en mi caso, abogo por un desarrollo mayor. Os propongo, y creo que es muy conveniente, que se haga una aprobación de instrucciones y protocolos de funcionamiento de desarrollo del reglamento. ¿Por qué? Porque mi propuesta es que exista la menor discrecionalidad en el trabajo hasta la parte final, que el responsable del sistema interno de información tenga el menor margen de discrecionalidad para que él mismo se proteja. Esto es un poco por lo que yo creo que es importante que aprobemos el reglamento, que dictemos el reglamento, que lo llevemos a pleno, que toda la corporación valide el proyecto, que sea conocido por todos. Incluso es muy conveniente que haya un proceso de consulta pública previa, aunque sea un reglamento interno, no es obligatorio, pero conveniente. Lo comentábamos ahora con una compañera con una aportación muy apropiada, que yo comparto totalmente. Y además tenemos que asumir el problema mayor de nombrar el responsable del sistema. Y ahora voy a dar mi opinión de quién debería ser y cómo deberíamos de hacerlo, porque mi idea hoy es mojarme. Pero además, ¿qué tenemos que hacer? Dar difusión. Tenemos que difundir este nuevo sistema dentro de la casa, dentro de la organización y a la ciudadanía.
Y este tema tiene que ser muy pensado, porque si no, esto puede ser un arma de doble filo, esto puede traer muchos problemas si se malutiliza. Por tanto, tiene que haber una garantía a través de en mi opinión, y nosotros lo hemos hecho así, a una declaración institucional que hemos hecho que refrendasen todos los corporativos, incluidos los concejales de la oposición y todos los empleados públicos, en cuanto a qué implica este modelo de entender la imagen de integridad de la Administración de nuestro ayuntamiento, pero al mismo tiempo la garantía de reserva y de tomar este tema con una profesionalidad exquisita por las consecuencias que tiene para nosotros y para nuestro equipo de trabajo y de gobierno también, ¿no? En nuestro caso, fijaros, empezamos este tema, el Pleno lo aprobamos la integración de este sistema el 28 de julio del 22. Iniciamos este tema antes de que se publicase la ley. Teníamos el proyecto en la mano, ya lo conocíamos, y desde luego teníamos la directiva, que en el fondo pues nos da muchas armas y nos permitía, a los que ya estábamos muy implicados en este tema y lo que lo entendemos como necesario, pues entendíamos que ya nos daba muchas pistas de cómo teníamos que hacerlo. Sin embargo, a pesar de haber empezado antes, todavía entiendo que este tema estamos muy empezando. Se impulsó desde Secretaría General, como creo que no podía ser de otra manera, a pesar de que luego, desde luego, tiene que contar con la colaboración de intervención, pero lo impulsamos desde Secretaría y nos acogimos a la fórmula de medios compartidos. ¿Cómo lo hicimos? A través de una delegación en pleno a la Diputación Provincial de Coruña. Allí se estableció todo un sistema con un equipo de trabajo para la integración tanto del análisis de riesgo como el uso del canal de denuncias y la instrucción de los procedimientos. Entonces, aquí parece que el Ayuntamiento lo tenemos un poquito más fácil, ¿no? En la parte del Ayuntamiento que os comento, que era de mayor tamaño y no teníamos esta posibilidad, pues tuvimos que hacerlo todo desde cero. La realidad, en mi opinión, es que en este tramo poblacional que yo me refiero, pues tenemos dos alternativas: o nos acogemos a esto o externalizamos. Es decir, es muy complejo, sin perjuicio de que, en mi opinión, hoy voy a defender que el responsable del sistema sí que tiene que ser un funcionario de la Administración local, sin perjuicio de que va a haber aspectos que, como el tema informático, que vamos a tener que externalizar, salvo que tengáis un fantástico informático, que en algunos ayuntamientos, aunque sean pequeños, lo hay, y que pueda ver cómo se lleva esto a la práctica. Aplicaciones las hay. Fijaros, tened en cuenta que en un ayuntamiento pequeño, simplemente la dirección IP del ordenador desde donde se envíe la denuncia ya nos va a permitir identificar el lugar desde donde se emite, y podemos, hasta por la forma de escribir en los ayuntamientos pequeños, podemos casi identificar, aunque haya una solicitud de anonimato por parte del denunciante. Eso es en los casos en los que se va a hacer vía web o vía sede electrónica, pero va a haber otros canales. Tenemos que contar con una aplicación informática, por tanto, que nos lleve que cuente con una red de anonimización. La que se está utilizando, no sé si se ha hablado ayer, que no tuve la oportunidad de escucharos, es la red Tor. Es la que da las garantías, es un software gratuito, de código abierto, que permite, es el que os recomiendo que de cara a la licitación y a la redacción de vuestros pliegos de prescripciones técnicas, es sencilla para los ayuntamientos pequeños y medianos, pero al mismo tiempo da las garantías suficientes para que se dificulte el rastreo de la fuente que está emitiendo la información. La identidad de la persona queda protegida y lo hace a través de una serie de túneles cifrados que para los secretarios de ayuntamiento se nos escapa, pero que los informáticos saben cómo llevarlo a cabo, y tiene garantías suficientes para que nos sirva, ¿no?, para poder implantarla. La información, además, tiene que poderse suprimir en 3 meses desde que cuando finaliza la instrucción, pero tiene que estar disponible por si Fiscalía en una instrucción penal posterior nos la requiere. Además, tenemos que ocultar la identidad, pero tenemos que poder acceder a ella también por si un órgano jurisdiccional posterior nos lo requiere, o Fiscalía. Es decir, no podemos verla, pero ahí tiene que estar. Por tanto, el mecanismo informático tiene que ser seguro. Esto es por lo que yo entiendo que este tema, los ayuntamientos de mi tramo poblacional, al menos en Galicia, yo no sé si en otras comunidades autónomas tenéis más posibilidades, pero lo veo complejo para que se pueda hacer dentro de la casa. Tenemos que cumplir el ENS, tenemos que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, tenemos que además dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos, y tenemos que entonces cumplir la ISO 27001, que es muy importante, y si no, nos estamos metiendo en un problema solamente con intentar gestionar el programa.
tiene que haber una garantía de privacidad. Por tanto, nosotros tenemos que informar de que los trabajadores que puedan ser eventuales denunciantes no utilicen la red wifi corporativa ni un ordenador corporativo. Debemos de hacer públicas estas informaciones para garantizar la garantía de este anonimato. Debemos de tener, por tanto, un proceso técnico de análisis de determinar cuáles son las premisas fundamentales que tenemos que marcar, y esto debe de estar incluido en el reglamento. Es un poco mi propuesta. Se va a situar en la web municipal o de la Diputación Provincial si utilizamos la vía de los medios compartidos. Pero tiene que quedar claro que tiene que no haber confusión, nos dice el legislador, en cuanto a contra qué institución se va a presentar la denuncia. Por tanto, ¿cómo se está haciendo en la práctica? A través de desplegables en la propia página web. Se hace un desplegable de las entidades adheridas. En el caso de la Diputación de Coruña lo podéis consultar en la página web cómo se ha llevado a la práctica, y tiene que garantizar que el denunciante no se equivoque a la hora de contra quién formula la denuncia. Pero si nuestro ayuntamiento, y en los de 20.000 en adelante, es habitual tener empresas públicas de agua, sociedades urbanísticas, pues también tenemos que incorporarlo en nuestra página web y tener una entradilla diferenciada para que la denuncia se formule por separado y que quede claro por parte del denunciante cómo hacerlo. Tenemos que prever, por tanto, además, en el acuerdo plenario los canales internos. Y en esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Que lo hablaba ahora con una compañera. El canal interno es distinto al sistema interno de información. ¿Y cómo tendría que estar recogido en el acuerdo plenario? La parte resolutiva, yo recomiendo hacer algo como esto. Los canales internos que están disponibles para el sistema interno de información son los siguientes, y se detallan. Se dice el telemático con certificado electrónico, el telemático anónimo, tiene que estar garantizado, pero también puede hacerse por correo postal, y entonces indicaríamos las sedes físicas de nuestros edificios y sedes municipales para que puedan dirigirse directamente a ellos. Pero también puede hacerlo con una reunión presencial, pueden pedir cita, esto se tiene que recoger, y pueden hacerlo también por el buzón de voz o por el WhatsApp corporativo en caso de que lo tuvieseis. Y debemos de informarle que para que quede garantizado el anonimato tendrían que hacerlo a través de la vía que tenemos, que es almohadilla 31 almohadilla, que es la vía que queda anónima, no identificado la persona que llama a ese número de teléfono. Por tanto, todo esto tiene que quedar claro en el acuerdo, regulado en el reglamento, y que sea público para los eventuales denunciantes para darles seguridad. Tenemos además en este acuerdo plenario y en estas instrucciones que os propongo redactar, que identificar dos roles. El primero, el órgano de gobierno, a quién se le atribuye esta responsabilidad, alcalde, algún concejal delegado o incluso la Junta de Gobierno podría llevarlo a cabo, y luego el responsable del sistema interno. Y dentro de él decidir cómo lo hacemos, unipersonal o colegiado. Yo aquí os voy a dar mi propuesta, que igual no es muy compartida, pero os voy a dar mis razones. En todo caso, se va a hacer por acuerdo plenario, tenemos que ir a pleno en primer lugar, siempre un acuerdo plenario inicial, y no nos podemos olvidar que tenemos que llevar a cabo una consulta con los representantes de los trabajadores. No tenemos que llegar a acuerdo con ellos, que eso, los que estamos en trinchera sabemos que es un alivio, simplemente tenemos que consultárselo, por lo tanto tendremos que comunicarle quién va a ser el responsable del sistema. Debemos de involucrar además a todos, al responsable del tratamiento de datos personales, que es que en muchos casos en los ayuntamientos pequeños y medianos es una empresa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si es un órgano unipersonal? Mi propuesta es esa. Fijaros cómo tiene que ser el responsable, cómo nos dice el legislador que tiene que ser este responsable del sistema. Que puede ser una o varias personas, pero tiene que ser nombrado por el órgano de gobierno. Por tanto, alcaldía va a estar detrás, nos puede cesar, y muchas de las denuncias pueden ser dirigidas hacia ellos o hacia el equipo de gobierno, pero tiene que tener suficiente integridad e independencia para que esas denuncias se cursen con profesionalidad, con independencia y con rigor, y con agilidad también, porque tiene solo 3 meses. Yo no sé si os pasa, pero yo tengo también 3 meses para las licencias y en 20 años no he dado una licencia en 3 meses. Tenemos que garantizar la confidencialidad, tenemos que saber, por tanto, de protección de datos, porque si no podemos meternos en un grave problema con sanciones, y debemos de también saber de derecho penal, porque tenemos que hacer un prejuzgado de cómo puede haber indicios de delito. Por tanto, ojo con este tema también, tenemos que salvaguardar la presunción de inocencia, tenemos que hacer un montón de cosas. Imaginaos el rol que tiene que asumir esta persona. Y además también hay otra cuestión que yo me interesa mucho que asuma esta persona.
si me toca, que tenga suficiente autoridad dentro del ayuntamiento, porque daros cuenta que tiene que interactuar con otros departamentos, tiene que tener esa ascendencia en los equipos y en los otros departamentos, que muchas veces es difícil encontrar una persona que tenga esa fama, esa buena prensa en todos los departamentos en los que va a tener que entrar, porque cuando hay una supuesta irregularidad, infracción grave, muy grave, o incluso penal contra un departamento, recursos humanos, contratación, urbanismo, que son en los ayuntamientos pequeños los que la madre del cordero, fundamentalmente donde se centran el top 10, ¿no? El top 10 de las denuncias en los ayuntamientos pequeños, pues tiene que también poder hacerlo. ¿Por qué yo defiendo un órgano unipersonal? Y en esto, pues igual no es compartido, y reconozco que en otros ayuntamientos más grandes sí que se ha establecido, y de 3, incluso hasta 7 tenemos, las comparativas que he hecho, pues hasta 7 miembros en el responsable del sistema. Pues porque yo entiendo que, como la mafia italiana, para que 3 personas guarden el silencio, 2 tienen que estar muertas. Y yo lo lamento ser así de poco afín al trabajo en equipo, pero un tema en el que tiene que haber tanto sigilo y tanta rigurosidad me da pánico, y ponderando los riesgos y los beneficios de un órgano colegiado en los ayuntamientos pequeños, me quedo con hacerlo yo sola. Seguro que os ha pasado, y espero no ser un bicho raro, que en algún momento os habéis encontrado con un expediente que estáis llevando con absoluta reserva y hasta el conserje en la planta abajo sabe de qué va. Y yo he mirado, y os juro que he mirado para el techo muchas veces en mi ayuntamiento diciendo, pero tengo micrófonos o qué me he perdido, ¿no? Aquí, porque no es posible. Pues por eso, en un ayuntamiento pequeño, en que la cercanía al denunciante, al denunciado, en el que hasta por la forma de escribir podemos identificar quién puede ser el que está iniciando la denuncia, el hecho de que además, fijaros un plus adicional a mi argumento, es que en la ley nos dice que el equipo tiene que hacer luego una posterior delegación a uno de sus miembros, que ese va a ser, esa figura dentro del órgano colegiado va a ser el que asuma, fijaros, las facultades de gestión y de tramitación del procedimiento. Por tanto, al final va a llevar el grueso de la tramitación. Y entonces el riesgo que yo veo en que haya un órgano colegiado por la filtración, porque es lo que comentaba el profesor Aymerich, fijaros lo que pasa con los órganos jurisdiccionales y con las instrucciones en fiscalía que acaban en prensa mucho antes que en la notificación al posible investigado, pues imaginaros. ¿Cómo yo considero que se puede hacer de un modo híbrido? Voy a llamarle así. Mi propuesta es la siguiente, y como ya Noelia me está marcando tiempos, luego si no en el debate profundizamos. El responsable del sistema considero que es un órgano unipersonal, pero que en el reglamento y las instrucciones se permita que esa figura se asista y reciba el soporte de otros órganos especializados dentro de la administración local. ¿A qué me refiero? Pues que pueda servir la asistencia a este responsable del sistema, del responsable de tratamiento de datos personales, de recursos humanos, del jefe de contratación o del órgano de contratación, pero una consulta a su instancia y comunicando los datos que él considere imprescindibles para tener una respuesta objetiva sobre la posible infracción administrativa o incluso penal, pero sin dar más datos que los necesarios sobre el expediente. Esta es mi propuesta, de componer a través del reglamento y de las instrucciones un mecanismo de esta manera. ¿Cómo lo propongo y cómo entiendo que se debe regular? Pues que en el propio reglamento se establezca en primer lugar un flujo de procedimiento. Yo soy muy fan de los flujos de procedimiento, igual soy un poco friki, pero me marca muy bien la hoja de ruta, me permiten no perderme en el camino. En una tramitación compleja sobre la que tampoco tenemos una referencia concreta en la ley, va a haber muchas analogías con la ley de procedimiento, y yo así lo entiendo, yo entiendo que debemos de hacerlo así. Tenemos que garantizar que si se hace de manera escrita, tenemos que garantizar el anonimato, pero ¿y si se hace de manera oral? Una persona que no tenga ordenador puede ser denunciante, puede no conocer la sede electrónica municipal y puede formular una denuncia, pues puede pedir cita al responsable del sistema o hacerlo telefónicamente. ¿Y qué tenemos que informarle y garantizarle? Que le vamos a grabar, y tenemos que informarle que le vamos a grabar y que además sus datos van a ser tratados por el responsable de protección de datos para que no haya ningún tipo de problema. Tenemos que también garantizar que, si quiere o no quiere, tenga la opción de que la comunicación vía mail o por cualquier otro medio que él comunique de la situación del expediente. A lo mejor es muy probable que una persona suelte la piedra y que a continuación no quiera saber nada del procedimiento. Puede pasarnos, y por tanto tenemos que también informarle de eso. Tenemos que establecer en el reglamento una serie de datos mínimos para que la denuncia tenga visos de ser admitida a trámite. Y una cuestión que me parece fundamental, que el denunciante sepa
que si no se admite a trámite la denuncia, le desaparece la protección. Debe de tener esta información importante porque no es baladí. Si se demuestra y si podemos demostrar en la instrucción que hay una falta de verosimilitud, que hay una falsedad o información tergiversada o hay una obtención ilícita de la información, los supuestos que dice tasados la propia ley, pues la protección del informante desaparece. Es el único caso. Si admitimos a trámite de la denuncia, tenemos que iniciar en el fondo un procedimiento contradictorio. Yo no veo otra posibilidad. Tenemos que facilitar interrogatorio con el denunciado para que él pueda dar su versión de los hechos. No conocer a quién le denuncia, pero tiene que dar su versión. Tenemos que abrir un trámite de información en el que el responsable inicie ese procedimiento contradictorio, pero al mismo tiempo tenemos que respetar en suma su presunción de inocencia. Por tanto, no podemos pasar las líneas rojas y todo eso lo tiene que hacer un secretario de ayuntamiento, posiblemente, o igual tenemos la suerte de poder pasarlo a otro compañero con un rol parecido, ¿no? Y luego, además, tenemos que clarificar los hechos. Hay una posibilidad de simplemente identificar lo que sucede en el procedimiento, pero a veces no nos lleva a otra cosa el procedimiento, a abocarnos a tener que mojarnos, y hay que finalmente decidir si lo trasladamos a Fiscalía, como comentábamos antes, o archivamos las actuaciones, y la posible responsabilidad que tenga, pues el hecho de que entendamos que se archiva y que luego más adelante cualquier otra denuncia, el responsable del sistema interno de información, me temo y lamentablemente creo que va a circular mucho por los edificios de los juzgados en los próximos meses y años a través de esta propuesta, ¿no? El plazo, además, es muy corto, 3 meses para todo esto, y por tanto hay que tener mucha agilidad y actuar con mucha profesionalidad, con un procedimiento muy reglado. Por eso yo propongo el desarrollo a través de estas instrucciones. Os quiero poner aquí, para que tengáis de recordatorio de mi intervención de hoy, ya para finalizar, 2 herramientas que considero útiles. Una es las ISO 37002 y 30008, que os va a permitir tener un diagrama de procedimiento. Es la ISO 37002 y 37008. Os va a permitir tener mucha garantía en cómo se formula la gestión de la denuncia. Están previstas para la empresa privada, pero nos analoga muy bien y las podemos utilizar. Y para finalizar también quiero poneros de herramienta de utilidad el test Barbulescu. El test del Barbulescu se utilizó y deriva de del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Derechos Humanos. Desde el año 2016 se viene utilizando en la empresa privada y es deriva de la jurisdicción social, pero que es muy aplicable a nuestro procedimiento y debemos de conocerlo para poder coger las bondades de él, porque nos permite, en el supuesto en que un empleador o en este caso una organización pretende establecer un sistema de vigilancia de una acción preventiva ante una posible un proceso de lesión de la integridad de esa institución, ponderar 6 principios que marca la justicia europea, que son muy importantes y que, igual que cuando yo digo muchas veces en contratación pública que si nos cerramos a los principios generales de contratación que nos marca la ley de contratos, seguramente que todas las decisiones que tomemos en nuestros procedimientos de contratación en la parte que no está regulada por ley vamos a acertar. En este caso creo que también hay una combinación del principio de necesidad, el principio de justificación, el principio de idoneidad y el de proporcionalidad. Y estas pautas nos van a hacer una correcta instrucción. Yo creo que es una forma de utilizarlo que os puede venir bien para incorporar en las instrucciones. Por tanto, esto es un cambio de sistema, es un trabajo enorme. Los ayuntamientos pequeños lo vamos a pasar mal, porque además se va a poder mal utilizar. Seguramente esto lo veremos en los próximos años, y cuando finalice el mandato que acabamos de arrancar electoral, seguramente que tengamos ya mucha experiencia en ver cómo hemos salido de este problema. Y espero también que al mismo tiempo, pues como la lluvia fina, que en Galicia somos muy expertos, pues que cale, ¿no?, también en la organización, y que al fin y al cabo esto no sea cosa solo del secretario, del interventor, que luchemos contra los elementos, ¿no?, que sea algo compartido por todos. Esto es un poco mi opinión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Estoy segura que habrá muchas preguntas cuando finalice este primer turno de intervenciones. Para no restar tiempo al debate, cedo ya directamente la palabra a Mónica Legazpi para que ella nos cuente un poco, o nos dé algunas buenas intenciones, que nos transmita las buenas intenciones de la Diputación de Ourense.
Bueno, pues yo os voy a contar cuestiones muy prácticas de las que estamos llevando a cabo desde la Diputación, sobre todo con ayuntamientos menores a 10.000 habitantes y todos aquellos organismos autónomos o consorcios o mancomunidades que no superan los 50 habitantes. Lo primero que hicimos fue la aprobación del reglamento interno y después os cuento cosas como más prácticas a efectos de que desde principios de año hasta ahora mismo no ha habido ninguna denuncia, pero esa es mi experiencia. En esta misma sede del INAP, hace 4 o 5 meses me decía un responsable de contratación de un ayuntamiento catalán, dice, bueno, y encima ahora tenemos que luchar contra las denuncias falsas que nos entran en los ayuntamientos. Estábamos hablando de contratación, y entonces, y ahora encima, para más, tiene muchas de ellas personalizadas en mí, decía él, en mí como jefe de contratación, con cuestiones absolutamente infundadas. Es decir, que mi experiencia es que no tenemos denuncias, pero no vayas a pensar que mi experiencia, yo tengo experiencias muy diferentes con personas en las que convivo todos los días, con lo cual, bueno, podemos dar entrada o imaginar cuestiones que puedan ocurrir y ya sabéis que nunca pasa nada hasta que pasa. Entonces, vamos a prepararnos para lo que pueda pasar. Yo os explico que desde la Diputación de Orense lo que se hizo fue un reglamento interno desde el punto de vista de los organismos dependientes de la Diputación y se prestó convenio de adherencia a todos aquellos que se quisieran adherir. Y se está haciendo lo que decía Ana, primero decirles que tienen que hacerlo, porque no vayáis a pensar que decimos, bueno, empezamos periodo de adherencia para este canal de denuncias, para el sistema de información, y no vayáis a pensar que rápidamente en 5 días tenemos todos los ayuntamientos adheridos. No, no. Es decir, pudo haber 3 adheridos y después empezamos a llamar por teléfono. Mira, hola, mira, somos fulanito y mira, te queríamos explicar que esto... ¿Pero qué me dice? Esto es como el duelo, la negación. No, una cosa más no. Entonces ahora estamos en negación e ira. Recibimos negación e ira, lo cual yo lo entiendo, porque como también soy iracunda, dice que tiene razón, pero mira, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer lo menos doloroso posible. Y bueno, más o menos llevándolo lo conseguimos y tenemos ahora 47, pero son 92, el de capital de provincia es de 110, es decir, 91 menores a 20.000, 91, y 85 menores a 10.000, y de los 85 están 43, con lo cual vamos mal, pero mejoraremos mucho. Entonces, bueno, sobre todo lo que estamos haciendo es la parte de comunicación e información. Es decir, desde el punto de vista interior nosotros tenemos claro para qué sirve, desde el punto de vista interior se ha dado formación específica, tenemos una sección de formación, con lo cual ya hicimos cursos de formación para saber que esto se va a implantar, qué va a significar, bueno, sobre todo el entendimiento que es un nuevo paradigma, pero ojo, paradigma no para fastidiar a nadie, es decir, vamos a tener un canal de información, porque a mí este canal de información sí me gusta si lo tratamos bien. Y pongo un ejemplo. Mira, yo que hago a veces personalmente la comprobación material de las obras, bueno, pues yendo por la provincia, porque mi término es provincial, yendo a ver una obra, dije yo, bueno, pues mira, era un campo de fútbol. El campo de fútbol ya facturó la primera certificación 150.000, vamos a pasarnos por el campo de fútbol, pero fue casualidad, ¿vale? Es decir, no fue una cuestión de buscarme problemas que no lo suelo hacer, ¿vale? Yo pasaba por allí y dije, voy a ver el campo de fútbol. Bueno, el campo de fútbol tenía certificación primera, no se había acabado, no había acta de recepción, pero había una certificación primera firmada por un director de obra de 150.000 euros, que yo había ejecutado presupuesto y pagado, yo, y que no estaba nada hecho ni las máquinas allí. Había un campo yermo que miré para él con cara de imbécil y me quedé asombrada del engaño de ojo, no todos los días te engañan con 150.000, ¿vale? Oye, el engaño fue cuantioso. Con lo cual, hombre, a mí me gustaría que alguien me hubiese dicho, que me lo hubiesen soplado, ¿vale? Pero os cuento más cosas. Justificaciones de subvenciones. Todos sabemos justificaciones de subvenciones y las justificaciones de subvenciones formalmente, muchas de ellas son estupendas. Y a mí me gusta mirar para la perfección de la justificación. ¿Qué pasa? Sí que tenemos desde hace 3 años implantado el plan anual de control. Nos permitimos un error del 10%. Ya sabéis, cuanto más error me permito, más el que mucho habla, mucho yerra. Bueno, pues el que mucho error permite, se nos van a escapar cosas. Justificación de una subvención club deportivo.
Y el club deportivo resulta que no es una experiencia mía personal, pero la viví indirectamente. El club deportivo tenía un capítulo 7, inversiones de capital, y dichas inversiones de capital eran para hacer unas infraestructuras, gradas, no era un campo en sí, pero unas gradas, unos vestuarios. La justificación era perfecta, y cuando hablo perfecta hablo desde el punto de vista formal. El expediente era perfecto. Pero salió por sorteo, un sorteo de, bueno, vamos a ver, vale, pues basta, vamos, miramos el expediente está bien, no hay nada que pedirle, los pagos estaban justificados, los gastos también, bueno, pues vamos a verlo. Bueno, la obra resulta que estaba hecha, pero ¿sabéis cuándo una obra no...? Es decir, las certificaciones de la obra que justificaba esa subvención era 1, 2 y 3. Eran 3 certificaciones de fechas enero, febrero y marzo, y por lo tanto había una coherencia cronológica en la obra. Cuando llegamos allí... ¿Sabéis cuando algo está hecho a retazos? ¿Sabes? Uno de un color, un azulejo de una manera, un váter roca, otro de no sé qué. Bueno, parecía una cosa, bueno, y entonces empiezas a preguntar. Y dice, mira, veo que hiciste las obras en enero, febrero, marzo. Sí, las hicimos. Pero mira, es que no hay así mucha coherencia y tal. Bueno, después de esto hay que buscárselo un poco, hay que currárselo y decir, mira, pero aquí tenéis colores diferentes, los baños de mujeres están así, los de hombres están así, tal y cual. Dijo, bueno, mira, te voy a contar. Y el te voy a contar es el principio del fin, ¿sabes? Te voy a contar. ¿Qué me cuenta? Que lo habían hecho ellos. Porque son todos muy manitas, uno albañil, el otro electricista, el otro cristalero, y se habían juntado varios domingos, después habían ido a comer, pero por la mañana se habían empleado en los vestuarios y le pidieron a una empresa amiga que facturara. Y bueno, pues tenemos un problema, claro. Yo prefería haberlo sabido. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Hombre, porque si el canal de denuncias nos va a servir para tener esta información privilegiada, o para poder intuirla, o para poder decir, mira, creo que estáis haciendo esto, no lo hagáis, o no justificáis, o mira esta justificación para buscar algo más, a mí el canal de denuncias me parece estupendo y una manera maravillosa de tener información indirecta. Claro. Si como el compañero catalán de contratación me dice, y encima ahora tenemos que defendernos de las denuncias falsas que caen sobre nosotros, pues ahí sí que le veo el problema. Y le veo, como en todas las decisiones, la debilidad, ¿vale? Es decir, podemos tener un problema. ¿Y eso de qué depende? Pues como de toda la vida, de la buena fe y la mala fe. Y ya está, evidentemente. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo del procedimiento, protocolo, ya estoy quitando cosas porque no me voy a repetir. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues entra la denuncia, la comunicación, el requerimiento, la explicación adicional que se pida y se registra. Y a partir del registro, y en esto estoy de acuerdo con Ana, es verdad que el secreto de más de 2 no existe y a veces de 2 tampoco existe, pero nosotros tenemos, debido a que seguramente nos va a caer el comité responsable y llevar el comité responsable a todos los ayuntamientos que se adhieran, porque seguramente nadie lo va a querer. Si piden cooperación para tribunales y para mesas de cooperación, esto no va a ser diferente. Y entonces yo ya me estoy poniendo en esto que no tengo experiencia, pero creo que así va a ser, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mejor tener 5 personas, que somos pues el secretario general de la Diputación, el tesorero, el secretario del organismo autónomo y el secretario del consorcio de aguas de Valdeorras, que en este caso es un consorcio adherido, y yo misma. Y estamos en comité. ¿Quién hace el previo triaje o la clasificación de las cosas que llegan para ver si tienen, si es algo verosímil, es absolutamente una ensoñación? Que hay ensoñaciones, Es decir, eso de yo un día tuve un sueño o me levanté hoy con ganas de joder a alguien. Pueden ser las dos cosas. Entonces, puede ser. Y esto, y yo que no soy mal pensada, cuando varios te dicen, te estamos recibiendo denuncias falsas. Por ejemplo, en cuestión de personal se da mucho. Hombre, las enemistades manifiestas aquí tienen un maravilloso canal de venganza. Y ya sabéis que las venganzas se sirven frías, ¿no? Entonces, hombre, si al final esto responde a un ajuste de cuentas, vamos a tener ese problema que os estoy diciendo. ¿Qué va a pasar con este procedimiento? Bueno, pues lo primero que habrá que hacer es, mire, vamos a ver lo que recibimos y vamos a ver pues la forma. ¿Es escrita? ¿Es verbal? ¿Se acompañan documentos? ¿Se acompañan grabaciones? ¿Se acompañan fotos del campo de fútbol inexistente? Porque así voy yo antes. Quiero decir,
¿Qué se acompaña? ¿Esto parece que es verosímil o no lo es? Vamos a verlo, porque creo que unas cuantas sí se pueden descartar o se pueden rechazar en un primer momento cuando, por ejemplo, mire, el secretario del ayuntamiento trabaja los lunes por la tarde en una asesoría jurídica y los lunes por la tarde de 5 a 8 hay junta de gobierno. Pues mire, se equivocó en el día, pruebe con otro día, que otro día no lo tenemos controlado, pero el lunes está controlado, así que pruebe otro día. Bueno, seguiré intentándolo, ¿vale? Quiero decir, ¿cuál va a ser el procedimiento? Pues primero, mire, un triaje, una cooperación, vamos a ver de esto lo que es asumible o no asumible, vamos a ver si es una infracción o una irregularidad, porque daos cuenta que cuando estemos hablando del campo de fútbol inexistente, y que además lo pongo de ejemplo porque yo lo vi, y además está firmado por un director técnico que dice que hay unidades de obra por 150.000 y por un constructor que dice 150.000 y que además contrata con la institución, bueno, pues entonces aquí sí con unas fotos maravillosas sí que podemos tener, bueno, pues decir, mire, esto se admite o no se admite y esto sí que además sería admisible. Fijaos que si los vestuarios que antes os conté son 5.000 euros, no estamos hablando de un ilícito penal, pero si subimos de 120.000 es una infracción de ley de subvenciones, con lo cual aquí el tamaño importa. En otras cosas no, pero aquí sí, ¿eh? Es decir, no es lo mismo 120.000 que 1.200. Por 1.200 le decimos, pero vamos a ver, muy buenos albañiles, maravillosos, sí, a mí me parece muy bien que los lunes por la mañana, los domingos hagáis esto y después seguramente os vayáis a comer, pero no justifiquéis con facturas falsas. Pero por 1.200, por 120.000 ya se va directamente al fiscal. Dice, mire, investigue porque resulta que yo descubrí esto y entonces esa resolución que tengamos que el propio, primero el responsable y después dirimido con el comité y diga, mire, aquí estamos en un ilícito penal para el Ministerio. O, por ejemplo, cuestiones de pasajeros, transportes de pasajeros, autobuses, que siempre hay una maraña así muy oligopolísticas, y también los suministros en las gasolinas, en el suministro de kilovatios, en energía eléctrica. Bueno, mire, si hay cuestiones colusorias o hay prácticas colusorias, pues ya se irá a la competencia, es decir, que cada cosa se vaya a su sitio. ¿Qué otras cuestiones podemos tener internamente? Hombre, internamente tenemos los grandes problemas, van a ser los de siempre. Van a ser las obras. Una cuestión más, el capítulo 6, tendremos algún problema que otro. En subvenciones, justificaciones, que pueden ser pequeñitas o grandes, pero en justificaciones de subvención podemos tener otro problema. Y también en personal. En personal. Ese va a ser el otro problema, que vamos a tener comunicaciones que tendremos que ver. Ojo. Y aquí para un momento, también nosotros ahora mismo, si yo os pregunto a vosotros, mira, ¿dónde trabajáis y bueno, en vuestra situación y tal, decidme, ¿quién trabaja? Y os me decís este, no, este no la rasca. Me lo decís rapidísimamente, además, sin problema ninguno, porque es de conocimiento seguramente general, vuestro y de cualquier otro, ¿vale? Bueno, pues cuando estamos hablando de el arquitecto que tiene un despacho no sé dónde a nombre de su mujer y no sé qué, no sé cuánto, y ahora que llega la denuncia, bueno, pues igual hasta ahora no lo estuvimos investigando y ahora ha llegado el momento, porque ahora sí hay denuncia, o si hay una puesta de manifiesto de unas determinadas actividades que no están compatibilizadas con su puesto de trabajo y además cuyo complemento específico tiene una retribución especial por incompatibilidad. Entonces, al menos, ya no voy a hablar de expediente disciplinario, pero vamos a hablar de, al menos pida usted la compatibilidad, igual no se la dan, pero vamos a hacer la merma correspondiente del complemento específico, por ejemplo. Es decir, no podemos seguir tratando igual a los desiguales, es decir, usted pide compatibilidad y le hacemos la rebaja de complemento específico y no la pide y entonces no hacemos nada porque no queremos problemas y muchas veces pensamos, aquí no me meto porque lo que puede salir de aquí, bueno, pues ahora me van a meter. Ahora ya no opto yo, ahora me van a meter a decir si algo. Es que el campo de fútbol está sin hacer. No es que usted fuera por allí, que es un poquito traviesa y siempre está donde no debe. No, es que mire, 150.000 euros y el campo de fútbol no se ha empezado. ¿Y eso quién lo va a decir? El vecino, que además está jubilado y todas las mañanas tiene libres para ver cómo van las obras. Los jubilados son unos maravillosos denunciantes por el tiempo que tienen. Bueno, por primera intervención, aquí os dejo.
Nada. Muchas gracias, Mónica, por tu intervención, que creo que ha suscitado muchas dudas y muchos comentarios magníficos para el debate final. Ya cedo la palabra a María José para que ella nos haga este pequeño turno inicial y ya continuamos. Perfecto. Gracias, Noelia, y gracias a Alina por la invitación y poder compartir esta estupenda mesa con compañeros y compañeras tan fantásticos. Bueno, pues lo que voy a hablar yo es la experiencia que tenemos en mi municipio, un municipio de tamaño mediano, 60.000 habitantes, Boadilla del Monte, cerca de Madrid. Bueno, una experiencia en implantación de canales de denuncia y una experiencia ligada directamente a la gestión de los fondos europeos. Primero en el marco EDUSI y luego en el marco de los NES, ¿no? Bueno, pues entonces comenzamos nuestra andadura en el año 2016, donde acudimos a las convocatorias ministeriales de la estrategia DUSI y somos beneficiarios de 12 proyectos para ser subvencionados con estos fondos de gestión compartida. Evidentemente, como todos sabéis, pues nos tocó ponernos manos a la obra y empezar a adoptar una serie de medidas precisamente obligadas por ser beneficiarios de aquellas ayudas, ¿no? Estas ayudas pues suponían pues eso, la implantación del Código de Conducta, declaración de integridad, una política antifraude aprobada por el Pleno, los DACI, la obligación de constituir un comité de antifraude constituido en enero de 2017, donde comenzamos a empezar a andar con un diagnóstico inicial, igual que la metodología de ahora de los NES, y luego evaluaciones anuales, ya llevamos 7 ya en el marco de DUSI, y bueno, y un comité en el cual yo formaba parte inicialmente como componente titular. Luego ya en los NEX, adelanto el tema, no formamos parte de la intervención porque se ha demostrado, y la IGAE lo ha dicho claramente, la incompatibilidad, no podemos formar parte de los comités antifraude en el marco de los NEX. Bueno, pues entre las medidas de detección que la política antifraude en el 2017 implementó fue el canal de denuncias. Un canal de denuncias que las normas de funcionamiento preveía tendría que ser pues por vía web, vía correo postal, y dejaba abiertas las vías. Pero la realidad es que solo se llegó a implementar 2 canales internos de denuncia. Un buzón físico que se instaló en las propias dependencias municipales, donde se diseñaron unos formularios sencillos a disposición del que quisiera denunciar, abierto a cualquier ciudadano que le estuviera interesado, pero eso sí, las denuncias tenían que estar basadas en relación a los proyectos EDUSI, ¿vale? No eran abiertas a cualquier irregularidad que se detectara en la acción municipal. Así se montó. La segunda vía de canal de denuncias fue a través del portal del empleado, es decir, limitada exclusivamente a los empleados municipales. Entonces se puso a través de este portal la posibilidad de que cualquier empleado pudiera denunciar conductas irregulares, pero circunscrito al ámbito de los EDUSI, ¿vale? Bien, llegamos así. Bueno, también se habilitó, porque era obligatorio también, la posibilidad de un canal externo del SENECA, ¿no? A través de la IGAE, un canal para posibilitar como una ayuda al canal externo. Llegamos así al 2022, o sea, transcurren 5 años, se van haciendo evaluaciones anuales por parte del comité del cual formaba yo parte, por eso tengo un conocimiento muy directo de esto, y claro, cuando llegaba la hora de analizar lo que es el riesgo de conflicto de intereses, por ejemplo, pues se detectaba pues que el riesgo era más elevado, porque no se había implementado más que un buzón físico y un portal de empleado, ¿vale? Con lo cual no se había implementado canales telemáticos como era la obligación. Con lo cual, bueno, pues ahí estaba la cosa. Llegamos así al 2022, donde acudimos de nuevo a las convocatorias correspondientes y somos beneficiarios de una serie de subvenciones. Entonces, bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Pues adaptar toda la estructura que teníamos en el marco de los EDUSI a la orden ministerial, a 1030, y a toda la normativa europea. ¿Qué tuvimos que hacer lo primero? Bueno, sí que elaboramos un nuevo plan, ¿vale? Porque teníamos que actualizarlo, teníamos que adaptarlo a la 1030. Y además constituimos un comité que ya no se llamaba Comité Antifraude, sino se llama Comité de Integridad Contractual y Prevención del Fraude, porque dimos un paso más y extrapolamos la acción de control, del control del ciclo antifraude, a todos los contratos de la casa,
todos los contratos municipales iban a ser objeto de análisis por parte del comité, de este nuevo comité de integridad. Bueno, además teníamos una ventaja, que la metodología del Seneca, que todos conocéis, de evaluación de riesgos, y que, bueno, pues que era la que utilizábamos ya desde el año 2017 para los EDUSI, con lo cual ya estábamos experimentados en esa evaluación de riesgos. De nuevo, en el 2022, el plan antifraude que se aprobó prevé una serie de medidas de detección y es un canal de denuncias. Entonces volvemos a recuperar lo que tenemos hasta ahora. Sigue el buzón físico de denuncias, pero eso sí, ahora ya cabe, a través del buzón físico, cualquier tipo de denuncia contra una actividad, una actividad irregular en el marco contractual, porque precisamente hemos ampliado el alcance, ya no se limita a los proyectos de los EDUSI. Y mantenemos de momento el portal del empleado, repito, ampliando las posibilidades del ámbito subjetivo, del ámbito objetivo de las denuncias. Mantenemos también la vía a través de Infofraude, que es a través del servicio que permite el Seneca de elevar como canal externo denuncias, y también abrimos la posibilidad, todo esto en la web municipal, esto como novedad en los NES, de poder, con un enlace también, acudir a la OLAF, a la Oficina Europea de Antifraude. Bien, pues, ¿qué pasa? Que seguíamos sin hacer los deberes, porque seguíamos sin implementar canales telemáticos, seguíamos solo con lo que os he comentado. Pero estamos, eso sí, había unos procedimientos internos aprobados en el plan antifraude que se remitían y estaban a la directiva, porque ya estaba en vigor la directiva. Estamos hablando de que la directiva en el 2022, el 2019, aunque no se había adaptado al ámbito nacional, como bien sabéis, hasta la Ley 2 del 2023, pero existía ya esa directiva, con lo cual nuestros procedimientos, pues nos remitíamos a esas directivas, pero quedó ahí. En esto llega febrero del 2023, y entonces ya no había escapatoria, ya había que hacerlo. Entonces ya nos pusimos en marcha y entonces, bueno, pues empezamos a ver, lo primero, el canal telemático. Y entonces, desde intervención, que somos un pepito grillo siempre, pues, a ver, la insuficiencia de medios, porque yo sabía que la agencia antifraude catalana, que la agencia antifraude valenciana, que estaba poniendo a disposición de muchos ayuntamientos y diputaciones la posibilidad de adaptar, bueno, de diseñar de su software propio para diseñar e implementar el canal telemático. Y entonces yo se lo dije a las nuevas tecnologías, digo, oye, ojo, que antes de contratar externamente tenéis que agotar las vías estas de colaboración administrativa. Y bueno, finalmente se hizo un contrato menor de externalización, pero claro, en el informe de insuficiencia de medios del artículo 118 de la Ley de Contrato del Sector Público se acompañó de todas las comunicaciones, se incorporó en el expediente electrónico todas las comunicaciones que se había hecho a la agencia española, a la agencia catalana de antifraude, a la agencia valenciana y al Seneca también. Todos contestaron súper amablemente. Es más, en alguna ocasión, como en Valencia, nos hablaron incluso de la posibilidad de hacer una aplicación, un software libre, creo que eran GlobalX, eso es, para poder adaptarlo como una herramienta, pero los medios informáticos del ayuntamiento, los medios personales, pues declararon que no eran suficientes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues, pero al menos había justificado en el expediente la insuficiencia de medios, con todas las respuestas de las otras organizaciones y demás. Entonces, bueno, yo esa intervención ahí, pues, estoy más tranquila. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente ha desaparecido uno de los dos canales hasta ahora existentes, porque el artículo 5, apartado 2 de la Ley 2 del 2023, te obliga a integrar todos los canales internos de denuncia. Con lo cual, el buzón físico no lo hemos integrado. ¿Por qué? Porque el alcance, o digamos que la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera utilizar ese buzón físico, hacía que no fuera un canal interno integrable con el sistema interno nuevo que hemos implementado. Con el sistema nuevo de la Ley 2 del 2023, te obliga a integrar los canales existentes, pero que tengan todos, pues, un ámbito objetivo igual. Con lo cual, portal del empleado, pues sí que lo hemos desaparecer, porque ni siquiera lo hemos integrado. No, ahora ya no existe este canal, se mantiene el buzón físico,
No sé hasta qué punto es legal o no, habría que analizarlo. De momento han decidido que sí que se puede permanecer. No sé cómo lo veis. Pero bueno, la cuestión es que de momento hemos implementado el sistema interno de información de acuerdo a la Ley 2, de acuerdo a todos los diagramas y procedimientos que explicaba Ana, y estamos empezando a andar. No hemos recibido ninguna denuncia todavía. Sí, no hemos recibido ninguna denuncia todavía por las vías oficiales, pero sí, y a modo de anécdota, hemos recibido hace unos meses, un paréntesis, yo en este nuevo comité, como he dicho, no formo parte del comité antifraude en el marco de los NECs, pero sí que estoy como asesora y de oyente, con lo cual yo he pedido hacerlo, porque es que, como ha dicho Mónica, es importantísimo que los interventores tengamos esa fuente de información para estar enterados de todo y de cada evaluación anual de los riesgos y demás. Luego explicaré por qué, por las sinergias que hay entre la acción interventora y la acción del Comité de Integridad. Bueno, pues lo que decía, lo que nos pasó como anécdota es que de repente apareció en la mesa del presidente del Comité Antifraude, que el Comité Antifraude era el responsable que se ha puesto como responsable del sistema, un órgano colegiado que va a delegar, todavía no se ha hecho la delegación, pero va a delegar en unos componentes del comité. Bueno, pues apareció sobre su mesa, del presidente del comité, un sobre cerrado, sin firmar, con una denuncia en papel. ¿Qué hicimos? Pues podíamos haber inadmitido, o haber obviado, más bien dicho, esa solicitud de aquella manera. Que alguien vino, queremos de la casa, claro, vino una tarde, imagino, o aprovechando un descuido de que no había nadie en el despacho y lo dejó ahí. Pues decidimos ser cautos y pasarnos de prudentes, ¿no? Al contrario, ser imprudentes, y es incorporarla y aplicar el procedimiento. Porque si hubiéramos sido estrictos, no hubiéramos... Pero bueno, entramos y fue nuestra primera y única experiencia de gestión de un conflicto, porque era de conflicto de intereses. Entonces, bueno, pues eso es el tema. Y ahora paso, en los minutos que me quedan, a hablar, a esbozar el papel del interventor local, que ya ha explicado en parte Mónica, pero desde mi experiencia, en dos ámbitos. Yo creo que hay unas clarísimas sinergias entre la acción del interventor, entre los objetivos del control interno local y entre los riesgos que detectamos en nuestros informes, tanto de función interventora como de control financiero, con los análisis de riesgos que lleva a cabo el Comité Antifraude. Hay cantidad de sinergias, de hecho ya están publicando trabajos de esas coherencias y coincidencias que hay. Entonces, bueno, a mí me ha gustado desde el 2016 poder estar ahí como componente del comité y ahora como asesor, porque he podido trasladar al comité propuestas de controles adicionales a implementar para reducir el riesgo. Quienes estéis familiarizados con las evaluaciones, sabéis que cada año se va analizando los diferentes riesgos. Y bueno, en cada una de las fases del procedimiento de controlación, bueno, pues hemos podido, desde intervención, proponer, repito, medidas que nosotros habíamos recomendado en el informe resumen anual de control para mejorar aquellas irregularidades que habíamos detectado durante el año anterior. Esas medidas, esas recomendaciones que se trasladan luego a un plan de acción. Quienes conozcáis el Real Decreto 424 prevé en el artículo 36 la posibilidad de hacer un plan de acción con las medidas que propone el interventor y para mejorar durante un año lo que se ha hecho mal a la vista de los informes de intervención. Bueno, pues esas medidas de controles servirían, y de hecho lo ha sido, para que el control por parte del Comité Antifraude los implementara y redujera el riesgo en algunos ámbitos hasta un riesgo residual, ¿vale? Entonces, ejemplos, por ejemplo, riesgos en la ejecución de los contratos. Pues nosotros proponíamos en el informe resumen la implantación del checklist, por ejemplo, o un protocolo de seguimiento a los subcontratistas que han servido para, en el análisis de riesgos, implementar esos controles adicionales. Con lo cual, bueno para el Comité Antifraude y bueno para mí, porque yo veía reforzada la medida del plan de acción, la veía reforzada en el Comité Antifraude, a través del Comité Antifraude, con lo cual, entre ambas vías, hemos procurado, bueno, pues implementar muchos checklists de control de ejecución, detectar irregularidades que antes no se detectaban y bueno, pues avanzar en este tema. Estas sinergias son súper importantes y la última parte que quería mencionar es cómo, a través, que lo ha dicho también Mónica, a través del Plan Anual de Control Financiero, que todos los años hemos de elaborar los interventores municipales y presentar al Pleno, bueno, pues podemos también incorporar
como una actuación previo análisis de riesgos aquellas actuaciones vinculadas precisamente, por ejemplo, a la no implantación de un canal de denuncias. Aquellos que no han hecho los deberes, hay un riesgo económico y presupuestario enorme porque las sanciones son bastante elevadas, con lo cual ese riesgo que en algunos compañeros ya lo han detectado, lo han incorporado precisamente en su plan anual de control financiero para poner de manifiesto que, ojo, para forzar de alguna manera, a través de la acción de control, a través del interventor, forzar a que se implante ya el sistema interno obligatorio de denuncias, precisamente por el riesgo cuantitativo tan elevado. Y también otra vía de ayudar o de colaborar en todo esto es que nosotros, por ejemplo, en Boadilla, he metido una actuación este año de verificación de los procedimientos de la unidad de gestión de los proyectos antifraude. Y bueno, pues entre los procedimientos de gestión por parte de la unidad de gestión y también otra actuación es del plan anual de control, verificar que se han establecido medidas de prevención y detección de los riesgos. Entonces, también forma parte, como es una medida de detección, el canal de denuncias, forma parte de la actuación del plan anual de financiero. Entonces, cuando yo lo haga, ya podré decir que esa medida ya se ha implantado. Pero cuando yo hice el plan anual de control financiero el año pasado, no estaba implantada y era un área de riesgo brutal. Por eso lo incorporé como una de las medidas del plan. Y por mi parte, nada más. Ya, muchas gracias, María José. Doy ahora la palabra a José Claudio, pero antes se me olvidó comentar un ligero detalle, y es que él viene en representación del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares porque colaboró activamente en la implantación de su sistema interno de informaciones. Entonces viene aquí a presentarnos el caso de la experiencia de este ayuntamiento como modelo de buenas prácticas. Cuando quieras. Sí, muchas gracias, Noelia. Bueno, es cierto, es decir, el modelo sobre el que voy a elaborar una serie de reflexiones es el de Azuqueca de Henares, un municipio de aquí de Guadalajara, 40.000 habitantes, no, 38.000 y pico habitantes. Su interventora, Fátima Lozano, es la que ha desarrollado, la que ha estado más al pie del cañón, pero todo esto viene a partir de la publicación de la directiva. Fátima y yo trabajamos juntos hace tiempo en temas de ética fundamentalmente y empezamos a darle vueltas al tema del canal de información y al hecho de que la directiva tenía que ser traspuesta en un periodo relativamente corto, periodo que no se ha cumplido, como sabéis, con lo cual, pues desde luego en el tema teórico teníamos un gran camino andado los dos discutiendo sobre estos temas. Aunque también hay que decir que, como siempre, en estos casos mi intención era aplicarlo en la Diputación de Valladolid, donde yo estaba como interventor adjunto, aunque bueno, surgió el tema del tribunal y lo dejé sin perjuicio de seguir vinculado con Fátima al desarrollo de este proyecto. Hay que decir que, o sea, el problema, aunque estuvimos 2 años, que parece mentira, hablando de estos temas y haciendo lucubraciones muy interesantes sobre el tema de la ética y el tema de los sistemas de integridad, lo cierto es que, como siempre pasan estas cosas, el modelo se implantó prácticamente sobre la campana. Empezó con la consulta a los representantes de los trabajadores el día 3 de mayo y prácticamente a finales de mayo, el día 23, el alcalde firmaba los decretos de implantación del canal, nombramiento del responsable y el tema y la aprobación del procedimiento. Entonces, uno de los problemas que afronta entonces este modelo es, lógicamente, que no está contrastado con, entenderme la cuestión, no está contrastado con la realidad. Es decir, evidentemente se partía de cero y había que partir de alguna referencia, con lo cual pues se utilizó la ley. Es decir, el modelo está a disposición de cualquiera en la página web de Azuqueca y se puede ver claramente que tanto en la política como en los procedimientos se basan muy potentemente en el mismo procedimiento que se ha establecido para la Agencia Independiente de Protección del Denunciante.
Entonces, la cuestión es que el modelo tiene que evolucionar, es inevitable. Lo que hemos tratado es que el modelo sea lo suficientemente flexible para evolucionar. Y de ahí, digamos, armarlo en torno a 3 ejes. Lo primero que tengo que decir es que como los dos estamos muy implicados, muy preocupados por el tema de la ética, de los sistemas de integridad, lo fundamental de este modelo es el modelo de gobernanza que tengamos, el modelo de gobernanza ética, el sistema de integridad que tengamos implantado, que probablemente en muchos casos no exista, prácticamente en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque realmente estos modelos, estos sistemas de integridad sobre los que se ha teorizado hasta la exasperación en España, realmente nadie se ha preocupado, no ha habido a nivel legislativo, a nivel de implantación, no ha habido ningún interés en implantarlos. Y el problema es que la Unión Europea, a partir de los fondos Next Generation, bueno, María José lo ha dicho muy bien, a partir quizás de DUSI, los fondos, el último periodo, los fondos del último periodo de planificación financiera, nos está metiendo a cucharadas este modelo, pero de una manera desarticulada. Es decir, nos han dicho que tengamos un plan antifraude para gestionar los fondos Next Generation. Entonces ahí tenemos lo que es el huevo, el embrión de un sistema de integridad, pero de una manera descabalada, porque lo que tenemos ahí es un sistema de integridad que lo estamos utilizando únicamente para los fondos, para la gestión de los fondos. En muchos casos, supongo que muchos de vosotros habréis sido por lo menos testigo de ello, estos modelos se han convertido simplemente en papeleo. Una cosa que te trae un consultor, prácticamente al día siguiente de contratarle, te cobra 3.000, te da el papel, lo guardas, el papel, un tocho a veces de proporciones considerables, te lo guardas en el cajón y hasta aquí. Entonces, la importancia del modelo de gobernanza es fundamental, sobre todo porque Mónica ha puesto de manifiesto algunas cuestiones que son anécdotas, pero que expresan muy bien la situación. Es decir, el sistema de whistleblowing, el sistema de denuncia, requiere que la organización tenga interiorizado un modelo ético determinado. Si no está interiorizado ese modelo ético, probablemente lo que acabemos será o haciendo descarrilar el modelo, el sistema de denuncias, que no es más que parte de ese sistema de integridad, o convirtiéndolo en una especie de locura en el que van a multiplicarse las denuncias de todo tipo, de guerras internas, y que va a ser utilizado políticamente, incluso por los propios funcionarios, en sus problemas internos. ¿Por qué el modelo ético es importante? Porque nos baja a la realidad una serie de principios como los que están establecidos en el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que realmente están ahí pero que nadie aplica. No se aplican de una manera integral porque nadie sabe cómo se desciende eso a la realidad. Entonces, esto me parece fundamental porque, por ejemplo, yo también, cuando estaba en la Diputación, pues era una de mis dedicaciones favoritas recibir obras, porque interactúas, no sé si habrá técnicos en la sala, les pido que me disculpen, pero interactúas con los técnicos, que es un grupo de gente muy particular. Entonces, muchas de estas cosas que Mónica ha puesto, que a cualquiera de nosotros se nos erizaría el cabello con el tema de certificaciones de este tipo en obras que no se han ejecutado, no es que fueran lo habitual, pero sí que veías cosas de estas, y cuando preguntabas al técnico, resulta que es que no había ninguna percepción de la existencia de un comportamiento falto de ética en ese tema. Bueno, ya lo hará. Es que el hombre estaba preocupado, estaba con tiranteces de liquidez y bueno, pues ya, pero él lo hace porque es un tío de fiar. Estas cosas a mí me han pasado y eso es el sistema ético. Es importante tener esto en cuenta, es decir, el sistema interno de información no es más que un trocito, y no demasiado grande, por cierto, de todo este sistema ético, que si no está implantado, pues luego, bueno, pues este sistema será una cosa más, un trampantojo que pongamos ahí, una entrada en la página web, probablemente un dinerillo que se lleve
el proveedor de servicios informáticos, concretamente el de la aplicación informática o de la gestión del canal, lo que es la gestión del canal, y un responsable que probablemente será nombrado porque no quede nadie más a mano, horrorizado ante la responsabilidad que le cae, pero sin capacidad real de hacer absolutamente nada. Entonces, a mí me parece importante, y esto lo trabajamos bastante en todo el proceso inicial y se sigue trabajando, me consta. Una buena manera, y yo creo que es la que el Ayuntamiento está desarrollando, es el plan antifraude o el modelo antifraude, extenderlo a toda la organización. La contratación es un buen sistema, es un buen momento para empezar, porque ahí es donde suele estar el momio, ¿no?, en estos temas. Bueno, en cuanto a ejes, por no hurtar el tiempo al debate, los ejes que nosotros planteamos fueron 3. La parte política, fundamental, absolutamente. Si hay un eje, ese es el eje. La parte jurídica, que realmente se planteó para empezar a andar, es manifiestamente, además estoy hablando de una compañera que no puede, quiero decir que se implantó y se está mejorando, es decir, empezamos con lo básico y se está mejorando constantemente, y luego la parte informática. La parte política es fundamental. Aquí la opción entre reglamentar, convertir en ordenanza todo el modelo o hacerlo a través de una declaración, se optó por lo segundo, por el modelo de la aprobación por el Pleno, pero de una forma, digamos, no normalizada, no a través de una ordenanza. Se ha hecho una política adecuada o ajustada a lo establecido en la ley, y a partir de esa política lo que se ha pretendido es la implicación del Pleno. Es decir, básicamente la política realmente tiene un alcance limitado, es en el procedimiento, en los procedimientos donde se va a cortar, a mi modo de ver, el bacalao en este tema, pero la política lo que hace es que el Pleno sea consciente de lo que se viene encima, es decir, de que estamos en un modelo en el que el Ayuntamiento va a empezar a ser, o va a ser, más transparente de lo que venía siendo. Lógicamente el alcalde tiene que estar implicado, y implicado poderosamente, porque es verdad que uno de los aspectos más fundamentales es que él es el responsable de la implantación, por lo tanto tiene que creer en ello, y sobre todo tiene que, aquí se han planteado algunas cuestiones, tiene que creer en ello porque le resulta facilísimo cortocircuitar el sistema, básicamente pues cesando al responsable del sistema cuando considere que las cosas no van adecuadamente. La segunda parte es la parte jurídica. Aquí es donde hay donde realmente está la mayor posibilidad, digamos, de avanzar o donde se van a plantear las mayores o las mejores oportunidades de avanzar en el modelo. Básicamente aquí lo que se hizo fue nuevamente, y esta vez por decreto del alcalde, aprobar un procedimiento muy ajustado al que establece la ley para la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante, y nombrar un responsable. Se nombró un responsable un técnico de contratación y un sustituto que es un técnico de recursos humanos. Dentro de este problema, dentro de este nombramiento, había implícito un compromiso de los nombrados en recibir o a prestarse a recibir una formación importante. Esa formación que básicamente se ha estructurado en temas éticos, fundamentalmente muy importante en el conflicto de intereses. El tema de conflicto de intereses también es muy importante que lo reciba el resto de la organización. Este es un aspecto que puede dar lugar a múltiples denuncias o a saltar al lado contrario. En el Ayuntamiento, Fátima ahí es puntera en ese tema, y hay cursos de formación específicos internos desarrollados por el propio Ayuntamiento sobre temas de conflicto de intereses. El conflicto de intereses, el problema que tiene es que nuestro viejo sistema
que todavía existe, de las causas de abstención y recusación, se ha convertido de repente en esto que llaman el conflicto de intereses y que nadie sabe muy bien lo que es, de tal manera que hemos derivado, y esto puede tener efectos muy complicados o muy perjudiciales para el canal interno, para el sistema interno, de información, es que se ha pasado a eso que llaman los teólogos el escrúpulo, es decir, que cualquiera por cualquier causa se considera incurso en conflicto de intereses, o se ha llevado a extremos muy extremos, valga la redundancia. Entonces, formación específica sobre el tema de conflicto de intereses es fundamental, no solo, insisto, para el responsable, sino también para toda la organización. El planteamiento de la formación del responsable, aparte de, lógicamente, los aspectos básicos de protección de datos, etcétera, ha sido el de investigación. No temas estrictamente procesales, es decir, no se ha planteado la cuestión como que el responsable tenga que seguir un procedimiento muy ritualizado, sino que tenga que ese procedimiento, que está todavía en mantillas, porque realmente es el teórico establecido por la autoridad independiente, ese procedimiento se tiene que basar en principios que Ana ha señalado, y que básicamente son garantizar los derechos del denunciante, garantizar los derechos del denunciado, garantizar que las pruebas derivadas o que puedan obtenerse, o aquellas que puedan estar en la organización, sean preservadas. La finalidad del procedimiento no es llegar a una conclusión definitiva, casi a una calificación del hecho en sí, sin obtener indicios suficientes sobre su naturaleza. Esto es importante porque al final esto, cuando se le cuenta al responsable, le baja un poco la presión, es decir, no tienes que calificarme el delito de prevaricación, lo único que tienes es que determinar si los hechos dan pie suficientemente a mandar eso al fiscal, porque al final esto simplemente es un intermediario, es decir, investigo, determino a grandes rasgos que se ha producido o si se ha producido el hecho, y lo mando a quien corresponda. Yo no tengo que tramitar nada más. También es verdad que en algunos casos particularmente complicados, y esto no creo que haya ningún problema en la ley, es necesario un asesoramiento externo, que puede ser de la propia organización cuando el ayuntamiento disponga de ella, del asesor jurídico, o puede ser externalizada, siempre que lógicamente se preserven los derechos del denunciante. En cuanto al procedimiento, ya os digo, está muy ritualizado en esta fase inicial, pero lo ideal es que, y de hecho en eso es lo que se está trabajando, a medida que vaya evolucionando el conocimiento de cómo el canal está sirviendo a su finalidad, se vayan estableciendo manuales de procedimientos. También yo también soy un entusiasta de los manuales de procedimientos. La ISO 37000, me gusta especialmente la 37008, da unas pautas muy importantes sobre cómo hay que actuar en estos casos, pueden servir de base al responsable del canal al respecto, y el procedimiento al final, casi la propia dinámica, y de hecho me consta que eso está pasando, va a conducir no casi a un procedimiento, sino a unos procedimientos. No es lo mismo el procedimiento de reacción ante una denuncia en la contratación que ante una denuncia en materia de recursos humanos. Todo esto, lógicamente, determinará la implantación de procedimientos ad hoc. Y aquí entra en funcionamiento, digamos, los manuales. Los manuales creo que son una fórmula absolutamente necesaria en la administración, los trabajamos poco, y yo aquí soy absolutamente digamos, poco formalista. Creo que como máximo deberían ser aprobados por decreto del alcalde, fundamentalmente porque por su propia naturaleza van a cambiar constantemente, no hace falta. Y termino, para que Noelia no me regañe mucho, con la parte informática. La parte informática se ha desarrollado internamente por el ayuntamiento. Se ha utilizado ya, se ha mencionado aquí el software Global Leaks, a instancias por recomendación de la Agencia Valenciana Antifraude. Lo que pasa que a través de un equipo informático muy potente y muy bueno, y además muy comprometido. Eso también es importante porque es un trabajo adicional bastante coñazo, si me permitís la expresión.
se permite la utilización de varios canales. Es verdad que se ha utilizado, se considera que las denuncias deberían entrar fundamentalmente, o deberían, digamos, en términos probabilísticos, no por obligación, a través de la web, pero sin embargo se ha habilitado lógicamente el registro de entrada, un canal telefónico sobre el que todavía se está trabajando para garantizar su confidencialidad. Y básicamente esta es la cuestión. Como conclusiones, que hay que empezar a andar, es importantísimo implantarlo, que no está mal, a mí no me parece mal que el primer modelo sea muy formalizado, muy ajustado a lo que dice la ley, por lo tanto poco realista, porque eso por lo menos te da un pie para empezar a andar, y fundamental, que es lo que nos falla generalmente en este tipo de iniciativas, ya sea el plan antifraude o cualquier otro, hay que mantenerlo vivo. Es decir, el responsable tiene que estar implicado, evidentemente, pero también tienen que estar implicados los digamos, secretarios, interventores y, naturalmente, el alcalde. Gracias. Muchas gracias, José Claudio, por tu intervención, que yo creo que ha complementado perfectamente las tres intervenciones iniciales anteriores. Como han podido ver, he ejercido con tiranía el control de los tiempos a través de mis notas nada sutiles, pero en este caso es para darles a ustedes la posibilidad de intervenir. Así que con esto les lanzo a ustedes el turno de intervención, solo pidiendo que esperen a que llegue el micrófono, porque si no, no queda después registrado en las grabaciones y es un problema. Y además nosotros también les escuchamos regular. Entonces, cuando quieran. Hay un tema que no se ha mencionado y que a lo largo de la mañana le he estado dando vueltas según las intervenciones. ¿Se podría considerar el canal de denuncias o el sistema de información, porque tiene una vía que es externa, que es el ciudadano o el empleado lo puede hacer cómodamente desde casa, siempre hablando de que sea telemático, ¿vale? Sin identificación, además telemática, de forma anónima, el que pueda ser una brecha de seguridad para ciberataques? Es decir, no, mira, te va a mandar un enlace, te descargas ahí el archivo FIP con el vídeo de la prueba contra un empleado, o el audio. ¿Se podría considerar que puede haber una brecha de seguridad? Porque como no sabemos realmente quién está detrás, sería bueno estudiar que informáticamente esa página web registrará logs. Y esos logs, cuando detectasen cosas raras como, por ejemplo, se ha conectado desde Alemania o desde un servidor que está en China. Pero claro, un correo electrónico ya dejas una dirección. Bueno, te puedes hacer uno aquí acabo de ver a uno que se ha metido en el navegador Tor. Te puedes hacer uno ahí en la Deep Web o donde quieras y le mandas algo al ayuntamiento. Entonces yo creo que ahí habría que mirar a ver si poner un escáner virtual que diga, bueno, pues ha recibido esto, voy a escanear el archivo zip, tiene mierda, fuera. Eso yo creo que también habría que tenerlo en cuenta. Porque al final, hoy en día, todo lo que tiene que ver con el tema informático, a poco que ya te hackeen, ya sales en la prensa y te desprestigian a todo lo que es tu entidad. Entonces, bueno, eso sería también objeto de debate. Es que una de las cuestiones que comentábamos, que si se externaliza hay que incorporar en el pliego de prescripciones técnicas, es que la herramienta informática tiene que cumplir el ENS. Tiene que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Con esa previsión, la herramienta tiene que tener los mecanismos para que eso no suceda. Es decir, ante un eventual ataque de un hacker, efectivamente, tengo una compañera muy querida y admirada, Concepción Campos Acuña, que dice siempre que las administraciones públicas o ya han sido hackeadas o lo van a ser en un futuro inmediato. Siempre lo comenta. Esta es una frase muy suya que yo traigo en su nombre y efectivamente, pero hay que cumplirlo. Es uno de los aspectos que tenemos que incluir en el pliego de prescripciones técnicas. Si no, la aplicación no podría tener virtualidad, no podríamos ponerla en funcionamiento ni tan siquiera. Eso es un poco.
Claro, es lo que comentaba. Por eso nosotros estamos ahora con el proceso también con la Diputación de Coruña en la integración de los ayuntamientos adheridos al Esquema Nacional de Seguridad. Lo hace Diputación, los ayuntamientos pequeños, medianos. Yo no sé en otras comunidades, pero nosotros no tenemos capacidad. Es muy complejo, el cumplimiento del ENS es muy complejo. Hay una serie de equipos. Los secretarios municipales nos han dado otro nombramiento estupendo que se ha sacado de la manga. Somos el responsable del ENS. La Federación Española de Municipios y Provincias así lo ha estimado conveniente, y la verdad que en mi caso particular soy bastante ignorante informáticamente, a pesar de que me gusta mucho, pero en las limitaciones que tenemos de que entendemos los aspectos desde el punto de vista jurídico, no técnico, no conocemos las tripas del funcionamiento, pero estamos en ese proceso. Sí, por eso te entiendo, es tal cual, y desde luego los que se atreven a hacerlo por gestión directa, desde luego, y los que no se olviden nunca de prever esa consideración en el PPT, claro. Tenemos allí una pregunta. Hola, muchas gracias por vuestras aportaciones. Creo que alguien ya ha comentado lo que voy a preguntaros desde vuestra experiencia y desde la implantación que habéis hecho. En el caso de que llegue una información relativa al responsable del sistema de la información, ¿qué previsiones tenéis establecidas? Muchas gracias. Mira, en todas las denuncias, está establecido en el procedimiento, en todas las informaciones que se reciban, el responsable lo primero que tiene que firmar es una declaración de ausencia de conflicto de interés. En principio entendemos que es suficiente para cubrir ese aspecto. Fundamentalmente porque, como ya os he dicho, el responsable en Azuqueca es la persona que más sabe de conflictos de intereses, porque se le ha metido a paletadas el tema en estos meses de formación. Gracias. Yo quería una curiosidad solamente de María José, que me ha llamado la atención el hecho de que cuando nos has contado como anécdota el hecho de que recibisteis una carta directamente en la mesa del presidente de la comisión, que os planteasteis en un momento incluso dejarla no darle entrada ni mucho menos y dejarla sin atender. Me llama la atención el hecho de que pensarais eso y no lo tuvierais en consideración simplemente como si fuera una denuncia anónima, ¿no? Al fin de cuentas, el medio escrito también es un canal y puede ser una denuncia anónima, ¿no? Entonces, no sé por qué os planteasteis esa posibilidad de no darle entrada. Ni siquiera tenía registro de entrada ni nada, quiero decir que la vía era alguien que había entrado en el despacho y lo había dejado allí. Nos planteamos si esa manera... Sí, pero no sería, por ejemplo, lo mismo que si dejan en el buzón ese físico que tenéis vosotros. No, porque lo que teníamos configurado oficialmente era un buzón físico así en un sitio determinado, no en el despacho. Por eso tuvimos dudas, pero finalmente, como os he dicho, entramos a valorarlo. Sí. Y otra curiosidad que tengo también es los que tenéis ya los canales funcionando, exactamente qué información le plasmáis, aparte el aviso en protección de datos. ¿Tenéis también accesible el propio reglamento, la política del sistema interno? ¿Qué información a la vista está para que cualquier persona lo pueda leer? En la página del ayuntamiento está básicamente el enlace, estoy hablando de memoria, el enlace está en los derechos del denunciante, el procedimiento sobre todo lo que va a ser el procedimiento de la denuncia, pero digamos esquematizado o establecido en los términos de lo que le interesa al denunciante tener, y por supuesto los medios por los que puede realizar la denuncia. Y hay una cuestión que sí se está planteando y es, pero todavía está, digamos, en fase de desarrollo, es establecer digamos, informaciones adicionales específicas en los procedimientos. Por ejemplo,
en los contratos, en los pliegos, establecer una previsión específica, una información específica para los licitadores y los terceros, para que sepan que existe esa posibilidad, de forma que se expanda la cuestión lo más posible. Nosotros en el En Diputación de Coruña tienen publicado el Código Ético, las declaraciones institucionales creo que también están, y desde luego el reglamento y la ordenanza ya tienes que tenerlo de por sí a través del portal de transparencia. Eso sin duda. Lo que yo no difundiría en ningún caso sería instrucciones o protocolos de trabajo. Eso sí que yo lo mantendría como un documento interno, pero sí que desde luego el Código Ético de la institución tiene que estar publicado y el reglamento de funcionamiento también. Hay que tener en cuenta que es un tema muy espinoso y no somos ajenos ninguno de los que estáis aquí. Se ha tratado a lo largo de estos 2 días. Puede ser mal utilizado. Por tanto, hay que tener también mucho rigor a la hora de publicar información en cuanto a que se pueda facilitar pues datos que puedan ser mal entendidos por alguien que no está en el mundo de la integridad, y que aún incluso a nosotros, dentro de la administración, dentro de nuestros ayuntamientos, encontramos pues mucha gente que le cuesta convencerse de este tema, ¿no? Lo comentábamos ahora María José y yo. Muchos alcaldes comentan, pero ¿qué me estáis contando, ¿no? Este tema es un melón que nos puede traer muchos problemas, ¿no? No hay que darle muchos recursos a este asunto, porque si no se nos puede volver en contra. Entonces, ojo con la difusión, es uno de los aspectos que yo incidía, y desde luego de cara a la parte adintra, hacia la administración, hacia los compañeros empleados públicos, la formación me parece esencial. El hecho de que nos destinen a este proyecto recursos económicos o si no a través de las diputaciones provinciales se hagan, en la nuestra se está haciendo. Precisamente el 1 de diciembre asistiré yo a una formación en este tema en Diputación, ya como secretario adherido al sistema, para que desde luego estas fórmulas son imprescindibles, y sobre todo una cuestión que yo considero básica en ayuntamientos, es la unificación de criterios. Desde luego, mi opinión, y lo hablábamos ahora María José y yo, y desde los colegios, desde las formaciones que hacemos en el INAP, me parece fundamental que establezcamos criterios coordinados en todas las administraciones públicas, entendiendo dentro de un tamaño razonablemente equivalente, ¿me entendéis? Desde luego, Boadilla no puede tener el mismo procedimiento o el mismo destino de fondos que podemos tener nosotros en Pontedeume, es evidente, ¿no? Pero sí que tenemos que tener los mismos criterios. Por lo tanto, estas formaciones y a su vez también la coordinación de opiniones me parecen esenciales, porque es un tema que, si no vamos en la misma línea todas las administraciones locales, esto puede generar daños importantes a la institución. En el fondo es lo que comentaba antes el profesor Aymerich, pues esta época tan dura que ha habido en los años 2007-2008, seguro que lo recordáis, cuando estaban todas estas operaciones en el Candelero, ¿no? Que en muchas provincias, en la provincia de Lugo, hemos padecido, ¿no? Instrucciones enormes, durísimas, y que decíamos incluso de broma, ¿no? Que el que no está imputado no es nadie en esta provincia, prácticamente, porque estaba el que no salía en la foto no estaba, ¿verdad? Mónica, lo recordarás, ¿no? Terrible. Estaban todos los días en prensa los ayuntamientos, la Diputación, el Ayuntamiento de Capital de Provincia en prensa, con un daño tremendo a la imagen de la institución, cuando finalmente todo quedó en nada. Por tanto, es muy importante, y ahí en esto abogo por lo que comentaba también antes Carlos, la sigilosidad, el respeto por la importancia que tiene este tema, en cuanto a que pues estas filtraciones que son habituales en la administración de justicia, que a veces se critica mucho la administración local, y yo creo que somos un ejemplo, ¿no? Porque desde luego los responsables de los sistemas de información que ya están implantando lo llevan con mucho rigor, con un diagrama de procedimientos, y desde luego no me consta que haya habido ninguna filtración que derive de un responsable del sistema interno de información, y espero no poner la mano en el fuego en este foro y que dentro de 4 años o 5 me tenga que quemar la mano. Pongo la mano en el fuego porque sí, porque nos lo tomamos muy en serio, porque estamos los habilitados nacionales detrás, y yo creo que esto es un poco mi opinión, lo que debemos de tener un procedimiento y una forma de actuar y de entender este asunto
y desde el punto de vista también de política pública. En realidad, si lo pretendemos tratar como un aspecto preprocesal, vamos a tener un choque de intereses jurídicos que vamos a tener el responsable del sistema interno de información, igualmente le vamos a quitar el sueño. Yo creo que esto es un tema de política pública, entendedme en cuanto lo quiero decir, es un tema de integridad del sistema de la institución, de imagen de institución, es parte del código ético y de ahí deriva. No somos fiscales, no somos fiscales de nuestra administración local. Un poco es lo que creo que compartimos todos, ¿verdad? ¿Más preguntas? Sí. Bueno, yo a lo mejor estoy preguntando una obviedad. Se entiende que estos canales internos de información no se van a difundir como accesibles para la ciudadanía en general, entiendo yo, ¿no? Estaría más bien, o sea, una denuncia de un ciudadano que no tiene ninguna relación ni laboral ni profesional con su ayuntamiento, podrá ponerla a través del canal externo, pero no en este caso al canal interno, aunque si lo hace de forma anónima tampoco lo vamos a saber nunca, ¿no? Sí, la ley así lo establece. Lo que no tendrás la protección. Eso es, lo que no tendrás la protección. Que no tendrás la protección, pero sí que va a tener la posibilidad. Si no, también tendría poca virtualidad. Tendríamos en los ayuntamientos pequeños pocos eventuales denunciantes. No, y es verdad que entiendo que también esas denuncias, esas informaciones deberán ser incorporadas al sistema y trabajadas en los mismos términos. El único tema es el de la protección. ¿Más preguntas? Sí, aquí. Un poco al hilo de la pregunta de la compañera, yo quisiera saber si en relación con la difusión y la publicidad se ha llevado a cabo, por ejemplo, formación generalizada a todas las personas que trabajan en los ayuntamientos o la administración que sea, para explicar bien cuál es el ámbito material de aplicación o si más bien no, se trata de, o sea, un poco cuál es la filosofía en cuanto a la publicidad, porque solamente el ámbito material es muy complejo, entonces saber cuándo entra sí y cuándo entra no, pues a lo mejor es una información de interés para posibles denunciantes y bueno, cómo se aborda ese tema, para no recibir cosas pues que no debieran, como que no son del ámbito de aplicación. Gracias. Bueno, mira, en nuestro caso sí que se está dando formación específica desde el punto de vista de formación, ¿vale? Los que menos van son los propios de la Diputación, también es cierto, ¿vale? Es un hecho, lo que decir es objetivamente, ¿no? Pero sí que se está dando formación específica para saber qué es esto, qué son los sistemas, qué son las denuncias, qué es denunciable, cuál es el tipo de protección, el anonimato, la confidencialidad, sí que se está hablando de eso. También te digo, no es la formación que más suscita seguidores, ¿eh? Se cuesta bastante cubrir este tipo de formación y creo que es, ¿sabes cuando desconoces absolutamente algo que no sabes por dónde empezar? Y dices, bueno, ya empezaré en otro momento, ¿sabes? Me parece más eso, pero sí que se está dando formación específica. Gracias. También, yo que te comentaba, el día 1 voy a una formación, ya ahí como ayuntamiento gestor de este sistema y desde luego me parece fundamental, lo comentaba Fátima también, en Azuqueca también ha reforzado ese sistema. Yo entiendo que los ayuntamientos que tienen ya una envergadura suficiente para hacer dentro del plan de formación continua del ayuntamiento deben de incorporar este tema, el tema de integridad, la ética pública tiene que estar reconocida y asumida, como yo os comentaba, ¿no? Como que cale en la propia institución para que de alguna manera pongamos también la parte preventiva encima de la mesa, porque si solamente vamos a actuar a consecuencia de denuncias, pues tenemos un amplio margen de riesgo, ¿no? El riesgo se multiplica, por tanto también que los empleados públicos conozcan en los departamentos, que además es lo que os decía, ¿no? Está el top 10 de denuncias analizando la agencia, las agencias valenciana y catalana que ya llevan años de funcionamiento,
las denuncias fundamentalmente están: la primera en número de denuncias es selección de personal, la segunda desvío de subvenciones, tercera contratación pública, cuarta irregularidades urbanísticas. No sigo, pero es así un poco. Esto es un poco lo que se está llevando la palma en cuanto a las denuncias formuladas. Por tanto, tienen que esos departamentos específicamente donde está el foco de mayor riesgo, tienen que estar preparados para saber dónde están los límites y dónde también la ciudadanía y los mismos compañeros del departamento que puedan ser denunciantes están poniendo el foco en las lesiones del rigor y de la integridad de la institución. Deben de conocerlo, me parece elemental. Por eso es importantísimo esa implicación que decíamos de los equipos de gobierno, los órganos de gobierno, ¿no? Si no hay de verdad un interés por parte de nuestra alcaldía, de nuestras juntas de gobierno, y entienden que esto es necesario y que además viene para quedarse, mi opinión, viene para quedarse, pues vamos a tener poco recorrido. Y es en Azuqueca el plan de formación. Fátima lo ha planteado con la ética. Bueno, ha habido una formación específica en materia de sistema interno de información, más que de sistema interno, que es una cuestión del responsable, que tiene su propio, el responsable y su sustituto tienen su propio itinerario, pero hay una formación específica para el personal, sobre todo en los aspectos básicos del canal, que denunciar, qué se puede denunciar, niveles de protección, etcétera. Y un tema muy importante es que yo el año pasado he participado en el plan de Azuqueca. El tema ético se ha metido como una cuestión transversal, es decir, yo he dado contratos y he dedicado, por exigencia de Fátima, en cada aspecto de la licitación al tema, pues, de conflictos de interés, colusiones en el contrato, etcétera. Y luego, además, este modelo, lo que se ha intentado es evitar, ponerlo muy a disposición de los empleados. Lo que se han hecho ha sido grabar las unidades didácticas y ponerlas a través de la intranet, de tal manera que no hemos hecho formación presencial, se ha hecho a través de vídeos, digamos, sin perjuicio de que luego, pues, la gente, pues, pregunta a través del correo electrónico, etcétera. Bueno, muchas gracias por las aportaciones, que a mí personalmente me ayudan mucho desde la parte de práctica. Y todo el rato en mi cabeza está una duda desde ayer, porque en los municipios pequeñitos, yo ahora soy habilitada en un municipio pequeño y ahí los secretarios interventores somos como el Espíritu Santo. Entonces, todo el rato me viene la duda, si al final vamos a terminar siendo los responsables del sistema cuando en estos municipios estamos el secretario y un auxiliar. Muy probablemente lo que vaya a venir va a ser de alguna manera dirigido al secretario, que al mismo tiempo es el responsable del sistema. Vamos, conflicto de intereses y lo que queráis, porque es que me parece una locura. Yo no sé, ¿cómo hacemos? Nos llega esto que va a ir seguramente contra, con razón o no, porque además nosotros ahí somos carne de cañón por todos lados, molestamos por todos los lados, al político, al ciudadano. No sé si me podéis dar alguna visión sobre esto, porque... Desde luego, si te adhieres a un sistema provincial a través de medios compartidos, salvarías cualquier interferencia. Pero hay una cuestión que yo, y lo comentaba antes con una compañera, el conflicto de interés del secretario municipal no considero que venga por el hecho de que firme los actos administrativos de los que deriva un procedimiento sobre el que se denuncie. Y en esto tenemos que hacer también mucha didáctica con la jurisdicción penal, ¿verdad? En la que muchas veces parece que tenemos conflicto porque hayamos dado fe pública a un acto administrativo que haya tramitado otro departamento, un decreto de alcaldía, que nosotros no compartimos ni hemos hecho un análisis jurídico sobre el mismo y que a lo mejor si nos hubiesen preguntado hubiésemos hecho de otra manera, ¿verdad? Por tanto, no hay no hay conflicto de interés, en mi opinión, en un caso en el que se denuncie pues que una licencia en la que hemos levantado acta y hemos dado fe pública a una junta de gobierno y que esa denuncia haya de repente haya sido concedida saltándose todo el orden de apelación o haya sido concedida porque tiene una relación de amistad con alguien del equipo de gobierno
y nosotros lo desconocemos totalmente. Por tanto, nosotros tenemos capacidad suficiente, seguro sin duda, y muchos papeletas en el bombo para que seamos el responsable del sistema interno de información en nuestros ayuntamientos, salvo que tengas la posibilidad de que tu Diputación provincial lo lleve a cabo y que te puedas adherir a su sistema como medio compartido, o que se establezca en otras comunidades autónomas que las mancomunidades funcionan muy bien y que tenéis una tradición importante de funcionamiento de mancomunidades, otros entes supramunicipales lo puedan asumir, ¿no? Pero desde luego no entiendo el conflicto de interés por parte del secretario municipal porque haya firmado prácticamente todos los documentos de todo prácticamente, ¿no? En ese caso ha habido situaciones de investigaciones penales, sin duda que conozco y de primera mano por secretarios en las que han tenido que ir a declarar en esa condición por haber firmado la fe pública de un decreto de alcaldía en el que pues alguien ha presentado una denuncia, en algún caso anónima, ante Fiscalía, pero desde luego no ha tenido recorrido. Gracias a Dios no ha tenido recorrido. Es decir, tú puedes informar, el juez en eso, tenemos nuestro Real Decreto y desde el 2018 mejor. Antes estábamos un poco vendidos, hay que reconocerlo, porque antes parece que todo pasaba por nosotros y que teníamos un marco de maniobra con la normativa anterior, tal, pero ahora sí que estamos más regulados y yo creo que más protegidos en ese caso. Y además te recomiendo una coletilla que yo pongo y voy exportando por todos los ayuntamientos en los que me muevo y no me muevo poco, que yo siempre pongo en todos los actos administrativos en los que yo firmo, que firmo exclusivamente a los efectos del 3.1a en cuanto a la fe pública, y lo pongo expresamente en el pie de mis decretos, lo carga automáticamente el gestor de procedimiento y no firmo ningún decreto ni ningún acto administrativo que no recoja esa coletilla, porque me puedo defender el día de mañana si esto va a algún sitio, y en consecuencia me habilita para que no haya conflicto de interés. No, yo quería matizar solamente en la respuesta que nos ha dado Ana. Solamente imagínate que la denuncia es un caso de acoso. Ahí ya sí que es complicado que vaya contra el propio responsable del sistema, ¿no? El caso de la denuncia por acoso. Pero por acoso laboral. Por acoso laboral, pero el responsable del sistema, ponte que es el secretario del ayuntamiento, ¿te refieres? Sí. Pero no tiene ningún tipo de conflicto de interés. Se gestionaría internamente, se daría audiencia, yo lo haría de esta forma, se daría audiencia a la persona que es denunciada para que a través de las entrevistas controladas pueda dar su opinión y dejar constancia en el expediente. Es lo que un poco decimos, ¿no? Tenemos que no tenemos que prejuzgar, no tenemos que dar una solución al conflicto. Puede haber una situación de acoso, pero tendrá que ser también la jurisdicción la que la resuelva, desde luego. Tenemos lo que tenemos. Los ayuntamientos grandes, por ejemplo, sí que tienen comité de acoso, es habitual encontrarlos, y normalmente los secretarios son además secretario del comité, y sí que tenemos una participación activa, tienen una participación activa, pero los ayuntamientos pequeños no suele haber esa situación. Y en el fondo te digo una cosa, tengamos o no este sistema interno de información o no, en un ayuntamiento pequeño mediano como el que yo te comento, en una situación de acoso, vamos a intervenir, yo creo que sí o sí, ¿no? Pocas posibilidades tenemos a que el secretario no esté advertido y no intermedie de alguna manera, ¿no? Para poder solucionarlo, sea por esta vía o sea antes, ¿no? Sin este margen legal. Ahí en esos casos, bueno, pues tú lo dices a efectos de que no haya conflicto, te refieres a que no haya conflicto. Pues otra cosa que seas tú el que lo generes y la denuncia venga contra ti, eso es otra cuestión distinta. Ah, tú dices contra ti. Ay, no te estaba entendiendo, estaba diciendo yo, no le veo problema. Una de las propuestas que tenía, pero como he tenido que abreviar mucho, en el caso de mi propuesta, que la defiendo, que sea un órgano unipersonal, es que en caso así esté previsto en el propio reglamento que haya un suplente. Esa es la fórmula en la que evitas este tipo de problemáticas, ¿vale? No te estaba entendiendo, pues decía yo, no te acababa de pillar. Discúlpame, pues es eso. Eso tiene que venir previsto en el nombramiento del responsable del sistema interno, un suplente. Y con esas posibilidades, también en caso que hubiese una denuncia directamente contra el responsable del sistema interno, pues el secretario interventor o quien haya sido nombrado, pues desde luego ya tendrías la salvaguarda para poder tramitarlo con garantías el procedimiento, ¿vale? Puedes solicitar tu recusación también. Hola, buenas tardes. Si llega a su ayuntamiento una denuncia que tiene suficientes visos de realidad como para enviarla al Ministerio Fiscal, pero el denunciado es el alcalde, ¿quién lo remite al Ministerio Fiscal?
ver, en Azuqueca el propio alcalde. Y si no lo hace, se pasa el expediente, se le pasa la notificación a la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante. Así está establecido en el procedimiento. Y ese traslado lo hace el responsable del sistema. ¿Más preguntas? Una última por allá atrás y ya para que se puedan ir a comer. Mi pregunta no tiene relación directa con el objeto de la jornada, pero ha surgido durante la intervención de María José y me ha surgido la curiosidad. Me ha parecido entender que has comentado que a partir de los fondos Next Generation dejaste de formar parte del comité antifraude porque la IGAE había dicho que el interventor no debía formar parte del comité. Sí. ¿Cuándo ha dicho la IGAE y dónde? Tal cosa. Pues ahora mismo no sé exactamente, pero seguro que lo... Sí, a ver, lo ha dicho, además quiero recordar, en respuesta a una consulta que se le hizo. Si luego me das tu correo electrónico, te la envío, ¿vale? Y te doy tu documentación, porque ahí nos apoyamos muchos compañeros para no formar parte. Aunque, insisto, es adecuado que estés ahí para enterarte de cosas y porque yo creo que es de interés propio de un interventor que quiera llevar a cabo su trabajo bien. Muchas gracias, ya estamos un poco encima de la hora, ya hemos superado el plazo, así que por mi parte muchísimas gracias a todos por su atención y continuarán a las 4, entonces pueden irse tranquilamente a comer.